¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo este video en donde estaremos viendo la práctica número 7. Esta semana vimos el sensor PIR. El sensor PIR es un sensor electrónico que mide la luz infrarroja radiada de los objetos situados en su campo de visión. Se utilizan principalmente en los detectores de movimiento. O sea, este sensor PIR detecta el movimiento. Pasamos a la primera parte, dice: simular en Tinkercad o arme el circuito en su protoboard. Utilice los códigos y conocimientos adquiridos en las prácticas anteriores para que el circuito encienda un LED si hay presencia de personas por un segundo y luego se apague. Entonces lo que yo hice para este primer código fue definir dos variables: la variable del LED verde y la variable del LED rojo. El LED verde estará conectado al pin 4 y el LED rojo estará conectado al pin 3. Pasamos al void setup, en donde definimos que el LED rojo y LED verde serán salidas y el pin número 2 será una entrada. El pin número 2 del Arduino es el pin al cual está conectado el sensor PIR. Después pasamos al void loop, en donde tenemos dos condicionales. El primer condicional comprueba si el sensor PIR detecta movimiento. Si detecta movimiento, entonces el LED rojo estará encendido por un segundo y estará apagado por un segundo, es decir, se encenderá y se apagará por un segundo, y el LED verde estará completamente apagado. El segundo condicional comprueba si el sensor PIR no detecta movimiento. Si el sensor PIR no detecta movimiento, entonces el LED verde estará encendido por un segundo y luego se apagará por un segundo, se encenderá y se apagará por un segundo, y el LED rojo estará completamente apagado. Pasamos al circuito, en donde tenemos las dos LED. Se conecta positivo con una resistencia de 220 ohmios al pin 3 el LED rojo y al pin 4 el LED verde, su negativo a negativo. El sensor PIR cuenta de 3 pines. El primer pin, que es tierra, se conecta a tierra. Potencia se conecta a positivo y señal es el que estará conectado al pin 2, el que ya vimos en el programa. Entonces lo que tiene que hacer este circuito es que si el sensor detecta movimiento, entonces se encenderá el LED rojo. Si no detecta movimiento, el LED verde estará encendido. Entonces iniciamos simulación y como vemos, el sensor PIR no detecta movimiento y el LED verde se enciende y se apaga por un segundo. Pero si nosotros activamos el movimiento, entonces el LED rojo se enciende por un segundo y se apaga por un segundo. Y si nosotros dejamos de mover el objeto, se enciende el LED verde. Pasamos a la serie 2. La serie 2 nos dice: configurar una contraseña de 3 dígitos, por ejemplo 117. Desarrolle un programa que permita activar una serie de comparaciones en caso que la contraseña sea correcta. A continuación se muestra un diagrama de bloques que indica lo que debe realizar el programa. Entonces yo lo que hice para la segunda serie fue lo siguiente: visualicé en este diagrama de bloques el programa. Por ejemplo, alarma tiene dos ramas. Cada una de estas ramas es un if. Este es el if, dice: si if comprueba que la contraseña es correcta, se realiza todo esto. Si su else dice que la contraseña es incorrecta, entonces se hará esta rama. Entonces pasamos: si la contraseña es correcta, el sensor de gas se activa. Y aquí tenemos otros dos if. Este if nos dice que si el sensor de gas es mayor al valor aceptado, se realiza esto. Y este otro if nos dice que si el nivel de gas es menor al valor aceptado, entonces se realizará esto. Y aquí abajo tenemos otros dos if. El primer if nos dice que si el sensor de presencia detecta personas, se activará la alarma rojo, de color rojo. Y si el sensor de presencia no detecta personas, se encenderá el LED naranja. Aquí tenemos lo mismo: si el nivel de gas es menor al valor aceptado, entonces se activan estos dos if.
Si el sensor de presencia detecta personas, encender el LED verde. Si el sensor de presencia no detecta personas, no se realizará nada. Y por último tenemos que si no se ingresó la contraseña correcta, entonces se encenderá el LED azul. Entonces lo que yo hice fue importar la librería KeyPad, que nos ayuda con funciones del teclado matricial. Después tenemos estas dos variables de tipo byte constantes. La primera define el número de filas, la segunda define el número de columnas. Aquí tenemos una variable de tipo char que define la distribución de teclas, es decir que como el dispositivo del teclado matricial es, aquí estará escrito. Después tenemos estas dos filas. La primera fila que son los pines correspondientes a las filas, y la segunda fila son los pines correspondientes a la columna. Aquí tenemos un objeto de tipo KeyPad y pasamos a las siguientes variables. La primera variable char tecla almacena la tecla presionada. La segunda variable clave almacena un array de 3 dígitos ingresados. Como en la serie nos pide una contraseña de 3 dígitos, debe de ser de 4. El siguiente char nos dice clave maestra, que será igual a 123, es decir, mi contraseña será 123. Byte índice es el índice del array. La variable humo es la variable del sensor de gas. Después tenemos las variables de los pines. El pin número 12 será el pin rojo, el pin número 11 será el pin azul, el pin número 10 será el pin naranja y el pin número 13 será el pin verde. Después pasamos al voice setup, en donde definimos que rojo, azul, naranja y verde serán salidas, y el pin número 2, que es el pin del sensor PIR, estará configurado como una entrada. Iniciamos el monitor serie con serial.begin 9600. Después pasamos al void loop, donde tenemos que tecla obtiene la tecla presionada y asigna una variable, y este if comprueba que se haya presionado una tecla. Clave índice igual a tecla almacena en array la tecla presionada. Si esto pasa, entonces índice incrementa en 1, y en el monitor serie nos estará imprimiendo las teclas, es decir que en el monitor serie se verán las teclas que nosotros presionamos. Después tenemos otro if, que este if comprueba si ya se almacenaron los 3 dígitos. Dentro de este if tenemos otro if. Este if comprueba si la contraseña es correcta. Si la contraseña es correcta, entonces en el monitor serie se imprimirá el mensaje correcto. Entonces si la contraseña es correcta, entonces se activará el sensor de humo. Humo será igual a analog read a 5. Es decir que la variable humo tendrá el valor del pin analógico A5. En el monitor serie nos estará imprimiendo el valor de humo en un tiempo de 1 segundo. Después aquí ya tenemos un if. Este if comprueba si humo es mayor a 930. Si esto se cumple, entonces dentro de este if encontraremos otros dos if. Los dos if que están dentro de este if son los if del sensor PIR. El primero nos dice comprueba si el monitor PIR detecta movimiento. Si este detecta movimiento, entonces el LED naranja estará apagado, el LED azul estará apagado, el LED verde estará apagado y solo estará encendida el LED rojo. Es decir, que si humo se encuentra un nivel muy alto y hay personas en esa habitación, entonces se activará la alarma de color rojo. El siguiente if nos dice que si el monitor PIR comprueba que no hay movimiento, entonces estarán el LED naranja estará encendido, el LED azul estará apagado, el LED rojo estará apagado y el LED verde estará apagado. Es decir, que si el nivel de gas es alto pero no se detectan personas, entonces solo se encenderá el LED color naranja. Y por último tenemos este if. Este if comprueba si humo es menor a 930. Si es menor a 930, entonces se activarán los dos if que están dentro de este. El primer if
Comprueba si el sensor PIR detecta movimiento. Si detecta movimiento, el LED rojo estará apagado, el LED azul estará apagado, el LED naranja estará apagado y solo estará encendido el LED verde. Es decir, que si su nivel es muy bajo y se detecta movimiento, entonces solo estará encendido el LED verde. Y el último if nos dice que si el sensor PIR comprueba que no hay movimiento, entonces no se encenderá ningún LED. Por último tenemos el else. El else nos dice que si la contraseña es incorrecta, entonces estarán apagados todos los LEDs y solo el azul estará encendido. Entonces ahora voy a explicar el circuito, en donde tenemos los dos sensores, el sensor de gas y el sensor de movimiento. El sensor de gas cuenta con 6 pines. A1 estará conectado con una resistencia de 100 kΩ a negativo. H1 estará conectado a negativo. A2 será el pin que estará conectado al pin analógico A5. B1, H2 y B2 estarán conectados a positivo. El sensor PIR, como lo vimos en el programa anterior, cuenta de 3 pines. Tierra va a tierra, potencia a positivo y señal irá al pin digital 2. Aquí tenemos las 4 LEDs que están conectados de positivo con una resistencia a los pines analógicos. En este caso son LEDs naranja, azul, rojo y verde. Y su pin negativo va a negativo. Entonces iniciamos simulación. Y al momento de iniciar la simulación no nos va a marcar nada porque nosotros debemos de escribir la contraseña. Como mi contraseña es 123, entonces tengo que escribir la contraseña. Cuando yo escribo mi contraseña me marca que es correcta. Entonces, si es correcta, se activan los dos sensores. El sensor de gas tiene un nivel bajo de 922. El sensor de gas tiene un nivel bajo y el sensor de movimiento detecta movimiento. Entonces, como el sensor de gas tiene un nivel bajo y el sensor PIR detecta movimiento, se encenderá el LED verde. Ahí ustedes pueden observar que el LED verde se mantiene encendido. Si el nivel de gas aumenta y el sensor PIR detecta movimiento, entonces nos tiene que encender el LED de color rojo. Y como pueden ver, el LED rojo se enciende porque nos está indicando que el nivel de gas es alto y hay movimiento. Entonces se activa el LED rojo. Si el nivel de gas es alto pero el sensor PIR no detecta movimiento, entonces el LED naranja se debe de encender. Entonces dejamos de mover el sensor PIR y esperamos un momento. Como ustedes pueden notar, el nivel de gas es alto y el sensor PIR no detecta movimiento. Entonces se debe encender el LED color naranja. Y como ustedes pueden ver, el LED color naranja se mantiene encendido cuando se cumple esta función. Vamos a activar el LED rojo nuevamente. Entonces debemos de mover el objeto para que el sensor PIR detecte movimiento.
escribimos la contraseña correcta y se activa el sensor PIR y el sensor de gas. Y el LED rojo se enciende. Si queremos que el LED verde se encienda, solo debemos de alejar el humo y mover el objeto. Y como el nivel de gas es bajo y hay movimiento, se enciende el LED verde. Entonces, pero ¿qué pasa si nosotros escribimos la contraseña incorrecta? Entonces se debe encender el LED azul. Entonces vamos a hacer una prueba, vamos a escribir una contraseña que no es la correcta. Voy a escribir 9, 8 y 7. Escribo 9, 8 y 7. Al momento de escribir esta contraseña que no es correcta, me tira que es incorrecta y el LED azul se enciende. Pasamos a la tercera serie. La tercera serie nos dice: realice un programa que cuente la cantidad de personas que ingresan en una habitación y active una alarma al llegar las 10 personas. Entonces, para este tercer programa lo que hice es, como voy a utilizar el LCD, entonces incluyo la librería Liquid Crystal, que es la librería del LCD. En la siguiente línea tengo un objeto en donde entre paréntesis tengo los pines correspondientes a los cuales estará conectado el LCD. Tengo tres variables: alarma, que va a ser igual a 3, el LED rojo, que va a ser igual al pin 4, y personas, que es una variable que me va a salir más abajo, que tendrá un valor de 0. Entonces pasamos al void setup, en donde iniciamos el LCD con lcd.begin entre paréntesis 16,2, que este LCD tiene 16 columnas y 2 filas. Entonces definimos que rojo, el pin rojo y la alarma serán 2 pines de salida, y el pin 2, que es el pin correspondiente del sensor pin, será una entrada. Pasamos al void loop, en donde tenemos el primer condicional. El primer condicional comprueba si el sensor de PIR detecta movimiento. Si se cumple, entonces la variable de personas aumentará a 1. En el LCD nos imprimirá el mensaje de personas ingresadas en la fila 0 y la columna 0. Y en la fila 1 nos imprimirá el valor de personas en un tiempo de 3 segundos. El siguiente condicional nos dice que si personas es igual o mayor a 10, entonces se encenderá la LED rojo y la alarma. El siguiente if nos dice que si personas es menor a 10, entonces el LED rojo y la alarma estarán apagados. Y por último, el último if nos dice que si el sensor PIR no detecta movimiento, entonces no va a hacer nada. Entonces pasamos al circuito, en donde tenemos el LCD. Como este video estamos hablando del sensor PIR, no voy a explicar las configuraciones del LCD. Entonces tenemos la bocina, que cuenta con 2 pines, positivo y negativo. Positivo va a un pin analógico, que en este caso es 3. Tenemos la LED roja, que va a un pin digital, que en este caso es 4. Tenemos el sensor PIR, que como ya lo he dicho tiene 3 pines, tierra a tierra.
potencia a positivo y señal al pin digital número 2. Entonces esto lo que tiene que hacer es que va a detectar el número de personas. En el LCD nos va a mostrar el número de personas. Si el número de personas es igual a 10 o es mayor, entonces nos activará la alarma visual y sonora. Entonces esperamos a que inicie. Entonces vamos a pasar como que si esto fuera una persona, y ahí nos marca personas ingresadas 1. Volvemos a pasar el personas ingresadas 2. Personas ingresadas 3. Personas ingresadas 4. Personas ingresadas 5. Personas ingresadas 6. Personas ingresadas 7. Personas ingresadas 8. Personas ingresadas 9. Y cuando llega a 10 personas, cuando el LCD nos marca que ya son 10 personas, entonces se activa la alarma sonora y el LED rojo se enciende. Espero que les haya gustado.